todos nosotros como pastores y líderes está en nuestro deseo de agradar a Dios. Yo creo que es verdad. Yo creo que no estoy solo diciendo que queremos agradar a Dios con nuestra vida. Y muchas veces cuando hablamos de agradar a Dios, solemos pensar a veces en cosas, vamos a llamarlo no voy a llamarlo morales, pero más bien en qué hacemos, cómo está nuestra vida de oración, cómo está nuestro servicio, diferentes cosas. Pero claro, también está esta palabra clave que está en Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él exista, que Él es el remunerador de los que buscan. Y ¿entiendes? Sabemos que Jesús, cuando anduvo en la tierra, lo que más le frustraba, principalmente para simplificarlo, eran dos cosas. Era la hipocresía, le frustraba mucho la hipocresía de los fariseos, pero también le frustraba mucho la incredulidad, la falta de fe, ¿no? A la vez que cuando vio fe fue lo que más le emocionaba. Cuando realmente Jesús encontró a personas que creyeron, vemos que eso emocionaba a Jesús casi como ninguna otra cosa en su andar aquí en la tierra, ¿no? Y entonces, claro, a veces tenemos que también mirarnos y ver cómo proyectamos nuestra fe, qué sucede. A veces una manera de simplificarlo es qué ven nuestros ojos interiores. Es una manera de explicar fe. Es qué vemos con nuestros ojos interiores, que como dice Pablo en Efesios, ¿no? De que nos abran nuestros ojos interiores, ¿no? No lo que ven nuestros ojos físicos, sino que ven nuestros ojos espirituales. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué creemos que Dios va a hacer en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra querida Málaga? Y yo quiero enfocar un poco la proyección, si queremos llamarlo, de esta fe en un versículo que a lo mejor ha sido una entrada curiosa, este versículo que todos conocemos en 1 Corintios 10:13. En 1 Corintios 10:13 está este versículo donde dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común entre los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de que lo que podéis soportar, sino con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podéis resistirla, ¿no? Entonces, cuando uno comparte con pastores es que uno sabe que uno no va a traer una gran nueva revelación, sino más bien lo que yo quiero es que sea una palabra de ánimo, ¿no? Primeramente aquí vemos que, claro, no estamos solos. Nuestros desafíos que nos enfrentamos pasan a nuestros compañeros también. Y por eso la fraternidad de pastores es muy importante. Y no solamente la fraternidad de pastores, es tan importante que tú, a la hora de enfrentarte a las situaciones de esta vida o de liderazgo, porque el liderazgo a veces es un lugar muy solitario, ¿no? Y a veces nuestra visión de nosotros mismos no es correcta porque nos vemos demasiado fuertes, ¿no? Pero es tan importante saber que lo que nos pasa a nosotros seguramente está pasando a casi todos que conocemos en nuestro contexto. ¿Entiendes? Los que estamos trabajando en la iglesia, lo que estamos haciendo, ¿no? Y por eso es muy importante la necesidad de conectarse. No vivas tu pastorado solo, ¿entiendes? Tenemos una fraternidad, claro que podemos tener diferente afinidad con diferentes personas, pero qué bueno poder llamar a alguien y decir, pues mira, yo quiero orar juntamente contigo porque estoy en este desafío. ¿Entiendes? Yo creo que el líder hoy en día tiene que atreverse a ser más transparente. Y yo no hablo de transparentes del púlpito, que a lo mejor hay algo de verdad ahí, que queremos ser más abiertos, pero yo creo que hay una protección en tener lugares
donde podemos ser transparentes a las cosas que nos suceden. Líderes vamos a ser tentados en diferentes situaciones, ¿entiendes? Y por eso, como sabemos que lo que nos sucede no es solamente a ti que pasa, no es, y yo creo que el lugar más peligroso de verse como persona, pero también como líder, es cuando empecemos a tener un victimismo de sentir que lo que me pasa a mí es tan único mío y un poco miremos demasiado nuestro propio ombligo y un poco nos, vamos a llamarlo, separamos de la comunión, no dejamos nadie entrar en estar conectado con nosotros en lo que estamos enfrentando. No es por eso que comparto esto, pero yo sé que solamente en esta última semana, yo sé que hay líderes grandes, diferentes personas que, claro, han caído en pecado, hay cosas, y siempre sabemos que siempre ha pasado en diferentes esferas de la iglesia, y yo creo que nosotros tenemos algo tan importante aquí en Málaga, que es que tenemos una fraternidad, tenemos amistad entre pastores, y amén, yo sé que hay pastores en la fraternidad a cual yo me puedo abrir, podemos orar juntos y saber que lo que nos sucede, los desafíos que tenemos, y a veces no necesita ser algo súper grave, no necesita ser algo súper dramático, pero solamente hablar a lo mejor de cosas que a lo mejor no son problemas grandes, pero nos siguen afectando. Es bueno de estar conectados y compartir y no vivir la vida solo, sino estar conectados. Y nosotros sabemos que en algunas cosas no podemos abrirnos a los mismos miembros de la iglesia de la misma forma que podemos abrirnos a otro pastor, que puede entender dónde estamos, en qué posición estamos y también ser un amigo en esta situación. Y después hay otra situación aquí que vemos que no vivimos en una burbuja porque nos va a suceder cosas, pero lo que Dios dice es que Él no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos aguantar. Y yo no sé si tú has estado en esta posición que sientes, ay, yo no sé si aguanto más. Yo no sé si tú has estado en este momento donde dices, no sé yo. Pero claro, a la misma manera que cuando vemos que personas son probados en la Biblia, Dios no ha prometido una burbuja. Y tampoco yo no quiero entrar demasiado en una esfera doctrinal de dónde viene la prueba o la tentación, porque Santiago dice que el que es tentado que no diga que es tentado por Dios. Pero vamos a dejar esto porque no es el punto principal aquí. Pero es muy importante entender que nosotros vamos a estar bajo presión. Vamos a estar bajo presión en momentos de nuestra vida. Jesús estuvo bajo presión en momentos de su vida, pero a veces tenemos que decidir qué hacemos con esta presión. Muchas veces lo que me motiva a mí cuando estoy debajo de presión es pensar en estos coches de Fórmula 1, que la presión te ayuda a coger más agarre a la carretera para avanzar con más seguridad. Y entonces, claro, a veces es administrar esta presión lo que a veces tenemos que aprender. No Job, pero Jonás en la Biblia no administró la presión, sino huyó. Y a veces eso es lo que viene a nuestros corazones de los líderes de querer huir de la presión. O a veces estamos cansados de la presión. Pero hay una realidad que Él ha prometido que nada lo que nos sucede va a ser más de lo que podemos soportar. Y yo sé que podemos saber que, claro, Él sabe quién habita en nosotros. El que está en nosotros vence al mundo. Y también venimos, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe, ¿no? Pero yo quiero ahora apuntar la tercera cosa que para mí es un poco más el enfoque de todo esto. Y
lo que a mí me ha estado enseñando mucho en estos últimos meses en mi vida, pero también en mi pastorado y en mis situaciones como iglesia. Y es un poco, a veces cuando estamos en tiempos difíciles, tenemos demasiado enfoque en los desafíos, en los problemas. Pero aquí dice que Él va a proveer una vía de escape. Y yo estoy aprendiendo cómo de importante tener mis ojos puestos en la vía de escape que Dios ha prometido. Porque cuando pongo mis ojos demasiado en las presiones y en los problemas que vienen, no veo el vía de escape. Pero Él ha prometido una vía de escape. Pero cuando yo pongo mi proyecto, si queremos llamarlo así, mi fe en gracias que hay un vía de escape, ayúdame a ver este vía de escape. De repente vemos que en medio de situaciones que es abstractos, Dios abre el camino donde parecía que no lo hay. Porque Él ha provisto un vía de escape, pero para cada momento, para cada prueba, para cada desafío que nosotros nos encontremos. Él dice que Él ha provisto. Es algo que Él ha planeado para cada uno de nosotros, una vía de escape donde tú y yo podemos proyectar, si queremos llamarlo nuestra fe, porque como hemos dicho al principio, sin fe es imposible agradar a Dios. El que crea tiene que creer que Él es remunerador de los que le buscan. Y entonces yo lo que quiero animarte como pastor y como pastor aquí en Málaga es que sepamos que Dios tiene vías de escape para cada uno de nosotros, pero para cualquier desafío que nos vamos a encontrar. En general, ¿entiendes? Vamos a ver milagros inesperados, soluciones inesperadas, pero muchas veces el problema somos nosotros porque nosotros estamos tan enfocados en la prueba que estamos, en el problema, y no apuntamos nuestra visión, o si queremos llamarlo así. Wow, Dios ha provisto una vía de escape y esto me interesa saber. A mí me interesa poner mi mirada y mi fe y mi convicción y mi gratitud. Gracias a Dios que tú has preparado una vía de escape. Y yo quiero ver esta vía de escape. Y yo estoy tan contento que en medio de este tiempo, estos últimos meses, hemos podido ver la vía de escape de Dios en tantas situaciones como iglesia, en mi vida personal, en mi vida como familia, en la vida de familias en la iglesia, y el aprender un poco proyectar, o si queremos llamarlo, animar esta parte, porque yo sé que yo llevo muchos años en la iglesia y yo llevo muchos años escuchando un poco, ya estamos en la prueba, Dios nos está enseñando algo. Y yo no digo que sea mal, pero a veces nunca he escuchado tanto el ánimo de, hey, Dios tiene una vía de escape, apúntalo, ¿entiendes? Esté ahí, porque si no lo creemos que está ahí, no lo vamos a encontrar, ¿entiendes? ¿Entiendes? Y entonces, claro, yo quiero animarte, que yo creo que independientemente de lo que nos enfrentamos, yo sé que tenemos diferentes situaciones seguramente en nuestro liderazgo. El liderazgo no siempre es fácil, hay decisiones que hay que tomar, hay situaciones, pero que un poco yo quiero que esto sea una palabra de ánimo, que tú busques y estés con una gratitud de la vía de escape que Dios tiene para tu vida, para tu iglesia, para diferentes situaciones, y que seas animado en esto, que salgas de esta reunión con, wow, ¿entiendes? Porque yo no sé, a lo mejor todos estamos animados, a lo mejor estoy hablando a mí mismo solamente, no pasa nada. Mi padre me enseñó cuando me iba a dar un tips para predicar, por lo menos uno se va a salvar y eres tú. Entonces, claro, está bien, ¿no? Entonces, claro, pero si a lo mejor hay alguno que yo creo que es importante ser animado en este tiempo. Dios está obrando, pero estamos en pruebas, en tentaciones, en dificultades, pero Dios ha prometido una vía de escape. Dios ha prometido una solución. Cuando Moisés estaba ahí delante del Mar Rojo,
estaba, claro, era presión, ya todos empezaron a quejarse, vamos a volver a Egipto. La comida no era tan mala al final, había ajito en el sofá. Pero claro, entonces, claro, tú como líder a veces estás y sientes la presión de las personas, de las opiniones. Yo estoy tan cansado de todas las opiniones sobre esta pandemia porque tengo todo el abanico, todas las, ¿entiendes? Hoy, y me dan libros, me dan mensajes y hay tantas opiniones. Pero al final lo que está en mi interés es hacer avanzar el reino de Dios. Y tantas opiniones a veces nos quita la atención de hacer avanzar el reino de Dios. Hay personas que necesitan que el evangelio avance, que personas necesitan restauración, necesitamos ver victoria en situaciones para familias, y es ahí donde está mi atención. Mucho. Pero ahí yo creo que hay una cosa, como pasó en Moisés, la solución estaba. Dios dijo, mira, usa lo que ya te he dado, levanta el palo, ya está en tus manos la solución, está ya provista la solución. Es solamente a veces no lo vemos. No vemos la provisión que Dios tiene ya para cada situación. Y Moisés no tenía que hacer casi nada más que levantar el palo y se abrió el Mar Rojo. Y ya todo el pueblo estaba feliz. Los que se habían quejado alababan a Dios y estaban felices. Y ya se olvidaron de las quejas por un momento, por lo menos. ya volvieron después. Pero yo quiero dar un ánimo de la provisión de Dios para vías de escape para tu vida como pastor, para tu familia, para tu iglesia, para las cosas que te enfrentan, que yo quiero animarte, que proyectes. Yo uso la palabra proyectar tu fe. Alguien me lo enseñó, a lo mejor no es correcto. Define tu fe, enfócate, enfócate en la verdad que Dios ha provisto. Él ha prometido. No solamente ha prometido que no seamos probados más de nuestra capacidad, también ha prometido una vía escape para cada prueba, dice. No una, no 2 de 3, no 1 de 3. De cada prueba, de cada tentación, Él le ha provisto una salida. Y esas salidas suelen ser increíbles y muchas veces no son por donde tú vas pensando, a veces son mucho mejores que los tuyos. O sea que esto es un poco mi palabra de ánimo para ti como pastor en Málaga y yo sé que todos quieren que termine 2020. Yo, ¿entiendes? Hay tiempo para todos, como dice la Biblia. Yo creo que este año también ha tenido su importancia, tenemos que valorarlo. Pero de todas maneras, yo creo que Dios es fiel a sus promesas. Dios no lo prometió que íbamos a vivir una burbuja, pero tampoco no nos prometió que no iba a dar vía de escape. Él ha prometido vía de escape. Él ha prometido salidas para cada situación. Y esa es la palabra. Yo quiero orar por vosotros ahora. Yo no conozco vuestras situaciones.